Palabra viva. Mis hermanos, Dios es bueno y el Señor tiene un mensaje para su iglesia, que es bueno siempre pues darle el seguimiento que Dios ha determinado para que nosotros podamos estar en la sintonía de lo que Él está hablando a su casa, de lo que Él está hablando a su iglesia. Yo sé lo que Dios quiere compartir con nosotros en este día. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 11. Y quiere el Señor que nosotros recordemos los principios del reino y que comencemos a movernos a una dimensión de poderlo poner en práctica. Por eso el miércoles pasado, en esa continuidad de movernos, el pastor traía un mensaje que compartió con nosotros diciendo: ya tenemos que llegar a tomar la palabra de Dios en toda su justa dimensión, con un enfoque holístico, total, completo, que no cojamos el verso que a mí me apela y me conviene, sino también que si es confrontación, la recibamos de parte de Dios. Y me pongo a escuchar los mensajes que le toca en el matutino al pastor que estaba de turno, y el Señor por el Espíritu le sigue ahí inquietando de que sigamos atesorando la palabra, acercándonos a la palabra. Y es que la herramienta principal de Dios para ministrar nuestras vidas siempre ha sido su palabra. De hecho, yo no sé si usted puede tener una dimensión, una concepción de Dios diferente a lo que ha sido establecido en la palabra. Si es así, entonces es problemático, porque cada cabeza es un mundo. Somos 8,000 y pico de millones de cabezas en el mundo, donde 2 no tienen la capacidad de pensar exactamente lo mismo, porque Dios nos hizo diferente. Entonces imagínese usted, para ponernos de acuerdo, si no hubiera algo común, un sustento, y Dios lo ha hecho a través de su palabra. Por eso Él nos invita, que es algo demasiado determinante para la vida de la fe. Y ahí llegaron los principios. Y ayer compartíamos de manera hermosa una palabra que trajo de Dios a través de su sierva. Y nos invitaba precisamente a movernos ya a una nueva dimensión, a dejar hasta las conductas viejas atrás y ver lo que Dios quiere seguir haciendo con nosotros en esto que es maravilloso. Yo creo que a pesar de todas las cosas que vemos, mis hermanos, que están pasando en estos tiempos, donde se levantan grupos con ideologías, con cosas que se alejan de Dios, también hay un remanente que se está levantando. Y es el tiempo donde Dios comienza a mostrar su palabra. Así como el Señor decía y lo explica a través de la parábola de la cizaña. Los siervos se dieron cuenta que creció una hierba, una cizaña en medio de la semilla sembrada. Y le dicen: Señor, ¿tú quieres que vayamos y la saquemos? No, ya deben crecer juntas, porque yo tengo un proceso para ver si eso se puede reformular, que no afecte obviamente a la semilla buena, pero dar el chance en la misericordia, que es la traducción espiritual, para que los demás lleguen al convencimiento. A lo mejor se contagian con lo que es tan bueno al lado. Obviamente, históricamente hemos visto a través de la palabra que lo que se le pega es el mal al bien. De hecho, esto es hasta científicamente demostrable. Si usted tiene una porción de un líquido exactamente puro, 100%, lo mínimo que usted le eche de lo dañado, lo mínimo, la gota mínima, milimétrica, ya no es igual, ya no tiene un 100% de lo puro, ¿sí o no? Por eso el llamado es a irse alejando de las cosas. Porque si nos complementamos con ellas, no hay forma de que usted diga: no, porque yo voy a purificar a eso que está dañado. No, eso lo hace el Espíritu de Dios. Y por eso el Señor decía: no, dame tiempo. Ahora llegará el momento, y yo creo que este es el tiempo, donde será separado la cizaña de la semilla buena, del fruto verdadero. Pero yo llegaré, y el Señor apresura los tiempos. Por eso, mis hermanos, el Señor está reiterativo con el mensaje. No podemos venir a oír solamente el mensaje del día, sino venir a la casa de Dios y llevar la secuencia. Porque ¿acaso no está Dios hablando para su iglesia?
porque tiene un trato con su iglesia, porque quiere que transicione la iglesia, no nosotros de manera individual, sino todos, y con ello cada uno de la vida de nosotros. Recuerdo que cuando José fue interpelado para tener la revelación del sueño del faraón, de los 7 años de abundancia, de los 7 años de escasez, él dijo, y te soñaste 2 veces. Eso significa entonces que el Señor es reiterativo con lo que te está mostrando. Eso significa que el Señor va a apresurar lo que va a pasar y que Él está firme con esta postura, le dijo José. Por eso, cuando usted ve la repetición, que es la madre de la enseñanza, es también porque Dios está reiterativo, está firme con eso, y porque Él apresura lo que va a hacer. Si no la distanciara la enseñanza, nos da una hoy y coge otra en 3 meses. Pero algo hay que Dios quiere que lo tomemos en la justa dimensión. Y por eso vemos que Dios ha estado en un Deuteronomio. ¿Para qué? Para recordarnos aquellas cosas en las que debemos transicionar o movernos. Y hoy, algunos principios de manera breve. Deuteronomio 11, en el verso 10, dice la palabra de Dios, en el verso 10. Si usted puede llegar conmigo, si usted trajo una Biblia, un celular, un iPad, o puede leer aquí en esta proyección. Pero trate de leerlo con su vista. Aquello que habéis visto, aquello que habéis oído, dijo el pastor, es de eso que tenemos nosotros que aprender y llevarlo a la práctica. Amén. Dice la palabra, la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido. Primer principio, vamos aquí mismo tras los versos. Dios quiere mostrarnos principios que legislan la vida de la fe. ¿Qué es un principio? Un principio es como un conjunto de normas, de valores que sustentan una creencia o una organización. Las organizaciones tienen principios definidos. Pero en términos de nosotros, que sustentan una vida, una fe, una creencia, viene a ser el fundamento que apoya esa visión que tenemos. Entonces no podemos descuidar los principios, la forma en la que Dios opera. Porque si no, tratar de caminar con Dios sin conocerle, sin conocer su principio, es probable que vivamos tropezando. Y por eso los pastores nos han estado invitando al mensaje que Dios envía a acercarnos a la palabra, a que nosotros podamos apreciarla en su justa dimensión. Y aquellos que ya Dios le ha dado la revelación, a moverse y transicionar a su aplicación. Por eso lo primero que dice aquí, oye, la tierra a la cual tú entras, la vida nueva del Evangelio que ahora entramos, no funciona como tú venías funcionando. Por eso lo primero que Dios dice es que ahora somos nuevas criaturas. Dice que debemos nacer de nuevo a la vida del Espíritu. O sea, es nuevo sencillamente. Ahora, hay un proceso porque cuando el pecado entró a la humanidad dejó secuelas, ha dejado un remanente y de eso Dios nos está transformando en un proceso progresivo, valga la redundancia, en algo que puede ser paulatino o más rápido. Ahí un poco la disposición del corazón, amén, del plan divino de Dios con usted, nos puede ayudar a avanzar. Entonces, lo primero que Dios nos dice, ustedes han entrado a una nueva tierra, a un nuevo territorio, a una vida nueva. Eso es lo primero y esa es la vida del reino. Aquí hay principios ahora que yo quisiera mostrarles, dice el Señor, o que ya conocemos, pero yo quisiera que nos movamos a esa dimensión para que podamos disfrutar de la vida de la fe con la eficacia, con la misma que Dios la ha concebido para nosotros. Y que ya no digamos, pero Dios mío, pero yo tengo tantos años en el Evangelio y doy vuelta para la iglesia y he dispuesto mi corazón. Hasta puede que haya dispuesto y está en usted agradarle, servirle a Dios, tiene temor de Dios, pero los principios a lo mejor lo hemos desvirtuado. Lo primero es que aquí dice que esta tierra ya no es, nos lo recuerda el Señor en este Deuteronomio, no es como la tierra donde tú venías. Tenemos que tener eso presente. Va a variar las cosas aquí. Hay un nuevo diseño. Donde sembrabas tú, tu semilla. Donde sembrabas tu semilla, pero la sembrabas tú. Y regabas con tu pie,
como huerto de hortaliza. O sea, nos habla aquí, vamos a ir haciendo un paralelismo de la vida espiritual nuestra, que es la vida de la fe, y dice que nos habla aquí de la vieja vida del pecado, donde allí eras tú que te dirigías, tú eras el que disponía y tú dependías de lo que decía tu corazón y tu mente. Pero ahora, si hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, estamos saliendo de Egipto, que es la tierra de pecado, que es una representación espiritual del pecado, y el Señor nos trae por el desierto, que es un lugar que Dios ha determinado para procesarnos, para probarnos, pero es para santificarnos, para hacer que ahora podamos acercarnos, porque tiene que quitar todas aquellas cosas que venían como fruto de haber vivido en Egipto. Y de ahí yo creo que todos podemos decir cuántas cosas hemos tenido. Es tanto el desierto en nuestra vida, o sea, ese camino donde Dios nos trae en la vida del Evangelio, porque el desierto lo vemos como sequía, como lugar de necesidad, ciertamente lo es, pero también el desierto es el lugar especial de Dios para las pruebas. El desierto es el lugar de Dios para Él probar tu fe, no porque Él no la sabe, sino porque yo no la sé. Y allí yo me doy cuenta hasta qué nivel yo he creído en el Señor. Y el Señor le dice, mira, tú ves que aquí, pero estamos creciendo, estamos avanzando, pero que quede de nosotros disponer el corazón para que Dios pueda completar lo que Él realmente quiere hacer en nosotros. La naturaleza carnal, mis hermanos, nos va a jugar una pasada, porque está en nosotros esa naturaleza. Por eso nuestro enfoque es a escuchar la voz de Dios, ver sus principios y asirnos de ellos para que Dios fortalezca nuestra naturaleza espiritual. Siempre recuerdo que nos dice el pastor, nuestro amado pastor Fernández, que la naturaleza humana o carnal nunca muere, por más años que tengamos caminando en el Evangelio, andando en el Evangelio, y aún en un nivel de madurez que es observable. ¿Por qué? Por los frutos del Espíritu que ahora son evidenciados a través de ti. Pero hay un principio, otro principio, ¿cuál es? Conexión completa con el Señor. Conexión perpetua, todo el tiempo. Así estemos en el lugar del trabajo, así estemos caminando, jugando softball, compartiendo en un grupo. No puedo apartar de mí los principios que Dios me ha llamado. Y con ello, yo siempre teniéndolo presente, consigo la conexión. ¿Por qué? Porque si me descuido 20, 30 años del Evangelio en 5 minutos de darle una apertura a la naturaleza carnal, se pueden ir a pique. Y lo que hago yo que tropiezo entonces estando en el camino con el Señor. La naturaleza carnal no se regenera. Yo no puedo venir al Evangelio a arreglar la naturaleza. No. Lo que se regenera es el espíritu. Entonces mi enfoque no es, yo sé que tengo odio, envidia, maldad, pero eso lo quita Dios. ¿Por qué nunca le hemos predicado aquí cuando usted llega que deje el romo, que deje la droga, que aprenda a diezmar? Le decimos los principios, le decimos qué dice la palabra y si Dios se agrada o no de ellos, pero no le empujamos a hacer eso. Porque si usted va fortaleciendo la naturaleza espiritual, usted se acerca a los espacios que le acercan a Dios, usted ora a Dios, usted inquiere en la palabra de Dios, se congrega, usted va a ver que como consecuencia, no natural, sino espiritual, usted va sometiendo esa naturaleza. Pero el día en que usted se haga la idea de que es un heraldo y aparte el principio, otro principio, para esto nadie es suficiente. Necesitamos todo el tiempo la ayuda de nuestro Señor. Ese día usted se puede ir de hocico, decimos aquí en RD, para los que están en las naciones y nos escuchan, a los cuales bendecimos desde este espacio una vez más en este día. O sea, podemos tropezar, nos podemos deslizar, nos podemos caer andando en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque abrimos una pequeña apertura. Entonces, nos dice el Señor, hay principios en la vida de la fe, del reino. La tierra en la que tú has llegado no es así como estábamos acostumbrados, donde tú sembrabas, tú decidías y hacías la cosa. Ahora hay un nivel de dependencia en Dios. Pero ¿sabe para qué? Para el Señor acercarnos a Él y hacer, porque Él es el que lo puede hacer,
la transformación del lugar que necesitan nuestras vidas. Dice el verso 11, la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas. Las vegas es una tierra realmente llana, pero también son fértiles. La vega, ¿por qué la vega se llama la vega? Porque es un llano y tierra fértil. Yo soy vegano y he sembrado, mire, de todo allá. Y hay tierra muy fértil, realmente es así. Dentro de las tierras top del país están en La Vega, Moca que está cerca, y allí se da de todo, plátano, yuca, batata, que es lo que normalmente sembramos. Como si fuera Canaán, que los racimos eran así, y las uvas eran grandísimas. Tierra fértil, pero también es tierra de monte, que hay una dificultad, dice, que allá en Egipto habían reguíos, ¿verdad?, para regar la tierra, y había una facilidad, había una ingeniería, pero ahora es dificultoso establecer eso aquí. Por lo tanto, dice el Señor, ahora ustedes dependen de mí, porque agua sí necesita para que pueda surgir el fruto. Pero ahora estamos en una tierra que ciertamente es llana, ciertamente es fértil, pero tiene un pequeño detallito, y es que depende de que yo haga derramar el agua por la dificultad de los montes también. Entonces estábamos acostumbrados quizá a depender de nuestra propia capacidad y autosuficiencia, y hay un principio que debemos asimilar, que ya lo sabemos, mis hermanos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es transicionar en él ya. Dios ha dicho para el 2023 que hay secuelas, grietas, pequeños espacios que ya deben ser resueltos en nuestras vidas, que ya debemos dar el paso, e incluso desafía a Dios y dígale: Señor, ya yo quiero realmente ver si es cierto que la vida del Evangelio es eficaz en mí. Yo sé que he faltado, yo sé que tengo aperturas todavía que cerrar, yo voy a disponer el corazón para cerrarla, y muéstrame que tú eres Dios. Dios no está obligado, porque Él va a ser Dios, aún si no complace su petición, porque hay millones, ustedes ven que estamos aquí reunidos, hay millones en el mundo adorando a Dios ahora, y hombres de Dios metidos con Él, inquiriendo en su presencia para que Dios le hable y le revele. Y nosotros tenemos la gracia y el privilegio de ser parte de ese pueblo. Pero Dios es real, y Dios responde cuando ve un corazón que ha hecho un desafío, un challenge, no para retar a Dios de si Él es real o no, sino para Él ver la eficacia de Dios en su vida y quiere vivir los principios. Entonces, dice la palabra que es como si fuera que esta tierra tiene un aguijón. ¿Y qué es un aguijón? Algo que Dios ha permitido en tu vida para que tú puedas depender de Él, como el que tenía el apóstol Pablo. No lo remuevo porque en medio de tu debilidad se perfecciona mi poder en ti. Y entonces tú puedes decir siempre, cuando logres algo, lo ha hecho el Señor. Dice entonces que aquí Dios permite que nosotros dependamos de Él y que tengamos que acercarnos a Él en esta nueva vida. Así funciona, mis hermanos, como si fueran dos principios ahí. Dependemos de Él y es cerca de Él que esto funciona. Si no, por eso es difícil caminar con Dios sin conocerle, sin conocer su principio. ¿Qué puede pasar? Que tropecemos en el camino y vivamos tropezando y nos levantamos, porque hay una actitud, hay un temor de Dios, pero lo que el Señor quiere es, vayamos a los principios y quizás podamos concluir que realmente mis mandamientos no eran gravosos, sino que lo que faltaba era hacerlo como, según y conforme lo había mandado el Señor. Dice el verso 12, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Si quiere puede haber un principio aquí. La palabra está llena de principios, porque ¿cuáles son los principios? Aquellos que sustentan esa visión. Y lo que sustenta la vida del Evangelio es la palabra misma de Dios. Y esto está lleno de la palabra de Dios. El sustento de la creación es la misma palabra de Dios. Y dijo Dios, hágase la luz, y entonces está el sol brillando y quema y hace su cometido para toda la humanidad. El sol se mantiene latente porque Dios dijo, hágase la luz. Si Dios retirara su palabra, se quita el sol, porque lo que sustenta la creación es que Dios dijo. ¿Usted sabía que Dios nunca ha hecho nada con sus manos, excepto al hombre?
Todo lo que Dios dijo lo hizo por su palabra. Chequéese para que usted vea. Y dijo Dios. En la palabra de Dios, ahí está el poder de la gloria de Dios. Entonces no fue que Dios agarró y puso, no es necesario. Entonces lo que sustenta la creación es la palabra de Dios. Y con ello Dios nos quiere revelar sus principios para que nuestras vidas sean eficaces y no tropecemos tanto. Dice entonces, Jehová tu Dios cuida, siempre están en ella los ojos de Jehová tu Dios. Mire qué promesa, ¿eh? Imagínense que uno pueda valorar eso, de saber, de creer que Dios es el que cuida. Esta tierra, si yo no la bendigo, no produce nada, dice el Señor. Pero yo te estoy diciendo que mis ojos estarán en ella. ¿Qué es lo que se necesitaría entonces? Moverse a un paso de fe. Y ahí viene un principio también monumental en la vida de Dios, porque dice que sin fe es imposible agradarle. Y si Dios está agradado, las cosas suceden a nuestro favor o como nos conviene que sucedan. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Dios ha dicho que sus ojos van a estar sobre ella. Y dice el verso 13, si obedecieres, otro principio en la vida de la fe. La palabra está llena de principios, pero si nosotros lo escuchamos y lo vemos atentamente y disponemos el corazón, vamos a poder movernos en esa dimensión que Dios quiere. Dice, si obedecieres, y le añade algo más, cuidadosamente a mis mandamientos, yo os prescribo hoy. O sea que el Señor dice, principio, la obediencia. Pero la obediencia en la forma que yo te estoy estableciendo, porque yo he sido el diseñador de este asunto, y si tú te pones creativo en medio del mandamiento, puede ser en una buena intención, todo está ceteris paribus, como dicen los economistas. ¿Qué es ceteris paribus? Que ya asumimos una condición que no varía, que es a partir de ahí que estamos haciendo el análisis. ¿Y qué estamos asumiendo? Que todos tenemos la disposición y el temor para agradar a Dios. Eso no se discute en el día de hoy. Ahora, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Nos estamos manejando de acuerdo a los principios de Dios? Y eso es lo que Dios quiere llevarnos. Y por eso dice cuidadosamente, o sea, de acuerdo, mira, hay cosas en el reino que no obedecen a la lógica del reino de donde yo te saqué de Egipto, de la vida que estaba incidida por el pecado y que tenía otras cuantas cosas. Ahora en la vida del reino hay cosas que no obedecen a la lógica, sino al poder de Dios. Báñate en el río, estrújate los ojos con lodo. Si Dios te lo dijo. ¿Y cómo yo sé, pastor? Bueno, dice la palabra que el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que Dios me está hablando. Y usted puede buscar confirmación. Eso es bueno, a Dios le gusta. Wow, este quiere saber si yo le estoy hablando. De manera que también quiere saber cuando no soy yo. Entonces, dice la palabra de Dios que te prescribo hoy. Y dice, obedece amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole. Ahí hay un mandamiento también. Y parece que dice con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Hay quienes podemos llegar a servir al Señor, pero puede llegar a un nivel incluso que sea hasta por un deber, llevarlo a un compromiso, que es bueno. Mientras uno va avanzando y Dios te va abriendo el entendimiento, si por lo menos te puede agarrar el compromiso, agárralo, mi hermano, que es bueno, le va a ayudar. Porque usted va a estar ligado a las cosas del Señor. Pero el Señor en su perfección te va a ir mostrando para que tú lo hagas en el entendimiento. Y sobre todo, porque amas al Dios de tu creación. Porque ha llegado a una dimensión que es que tú no puedes más que al ver lo que Dios ha hecho por ti a través de su Hijo y lo que ha hecho en tu vida, tú no eres más que un deudor a esa gracia. Y quieres servirle porque lo amas. Y el Señor lo pone para que lo podamos entender como principio en este día. Por eso dice, hay una frase que el pastor Rafi repite, dice, un servicio sin devoción. O sea, un servicio sin amor, ¿qué es? Puede llegar a turbaciones. Servimos y todo, pero entonces cuando me dan una delegación se me hace como gravoso. Y yo diría como el chavo, todo yo, y me mandan a mí a lavar la silla. Señores, hay cosas que hemos transicionado para bien, pero en cierto modo, si usted no valora como era antes, no va a poder darle gracias a Dios. Aquí no habían sillas así,
eran sillas de plástico. Y cuando la iglesia iba creciendo y estaba todavía en una especie de transición inicial, hasta chicle venían y le pegaban a la gente. ¿Sí o no? Y sucio de toda índole. ¿Usted sabe cómo era? Hay que lavar la silla este sábado. Hermano, veníamos el pueblo entero. Y se armaba una coinonía y unas alabanzas y un chocolate. Y eso era precioso. A veces Dios nos mira de allá arriba y dice, pero Dios mío, pero será entonces cuando se dañen esta silla. Pero si nosotros vivimos con un nivel de gratitud y de saber que aquí nos ha transicionado el Señor, que en la vida de la fe Él no nos tenía en esa silla porque era la voluntad final de Él, sino porque era parte del proceso para que pudiéramos valorar la honra y que Dios puede hacerlo y que ahora Dios tiene sus ojos sobre su iglesia y Él envía la lluvia y puede hacer que salga el fruto. Y llegaron las sillas tantos años después. A través del pueblo lo hizo el Señor. Pero no deja de ser una bendición donde estábamos. Pero de ahí nos trajo el Señor. Entonces, que no se nos olvide, es un Deuteronomio. Otro principio, la gratitud. Es un arsenal de principios, la palabra de Dios. Dice el 14, yo te daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo. Ahí hay otro principio. ¿Cuándo? Ok, Dios prometió que envía la lluvia, ya yo lo creo. Pero ¿y cuándo? A su tiempo. El tiempo es de Dios, hermano. Otro principio. Y si no, tropezamos con Dios. Porque ok, ya creemos, ya yo tengo la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Estoy definiendo la fe, no solamente definiéndola, sino poniéndola en práctica. Pero quiero sugerirle el tiempo al Señor. Y el Señor dice que el tiempo es de Dios. Ese principio tenemos que, dice, y enviará la lluvia temprana y tardía. Otro principio de soberanía hay ahí inmerso. ¿Por qué? Porque dice el Señor, yo puedo enviarla temprano. Tú puedes orar y al ratito ver la respuesta de Dios, pero puedo enviarla tardía. Yo soy soberano. Ese principio sí es grande. Ese sí es grande. Y ese, si Dios nos ayudara a revelarnos ese, nos evitaría mucho tropiezo, porque todo está en control de Dios y muchas cosas escapan de nuestras manos y solamente podemos atribuírselas a la soberanía de Dios, que es que Dios es Dios y Él hace como Él quiere y cuando Él quiere, con los que Él quiere. Entonces, allí dice el Señor, yo puedo responder inmediatamente, puedo después, pero tú recogerás tu grano, eso sí. Tú recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Lo hago yo, pero es para ti, papá. Va a ser tu grano, va a ser tu vino, va a ser tu aceite. Dice, al final esto será para ti. Hay dos cosas que Dios siempre hace en todo sobrar. Lo primero, porque amarás el nombre de Dios por encima de todas las cosas, es que el nombre de Dios sea engrandecido con eso. Y segundo, para beneficiarte a ti. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Pero debe salir el nombre de Dios exaltado. Por eso en los testimonios hay que ser cuidadoso, porque yo puedo hacerme un testimonio donde salga ese siervo de Dios. Pero tenemos que tratar de que la gloria se le atribuya al Señor y que sea evidenciado que lo que hizo Dios fue Él que lo hizo en mi vida. Entonces, no perder nunca, porque la gloria es de Dios. De ahí comenzó lo que explica todo el mal de la humanidad. De que alguien quiso una vez tomarse para sí su gloria. Dice el 15, entonces, daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y saciarás. Dice aquí, y comerás y te saciarás. Quizás ahí hay algo importante, uno pudiera pasarlo desapercibido, pero él dice el Señor que tú comerás, pero comerás hasta saciarte. ¿Qué dice el Señor? Que Él ha prometido lo que tú necesitas. Pero si tú dices, yo voy a comer, pero yo quiero llevar también, es posible. El Señor da y da en abundancia, pero es Él. El dueño de los principios es el Señor. La soberanía es de Dios. Yo no puedo salir a obrar para después atribuirle eso a que Dios tiene esos principios. Es verdad que lo tiene, pero son de Él. Mire como dicen, principios vienen de Él, inician desde Él. Si Dios lo puede hacer,
Sí, come y lleva también. Pero es si Dios lo dice. Ahora, ¿su promesa cuál es? Lo que necesitamos para mantenernos bien. Que comerás y te saciarás. Entonces, guardaos pues de que nuestro corazón no se infatuye. Guardaos de que nuestro corazón no se deje arrastrar de pasiones irracionales, de lo que dice ahí. No se deje arrastrar por cosas vanas que no son el enfoque de Dios para nuestra vida. Entonces eso nos hace que no podamos vivir los principios y que entonces por ende estemos tropezando una y otra vez. Y entonces os apartéis y sirváis a dioses ajenos, que ahí sí Dios tiene problemas. Cuando usted le ha dado su adoración a otra deidad que no es el Señor. ¿Por qué lo ha hecho? Probablemente porque ha desconfiado de su Dios. Por eso yo siempre digo que hay que tener cuidado en convertir deseos en necesidades, en supuestas necesidades. Entonces usted, algo que Dios no ha dicho, algo que usted desea, lo ha llevado a un nivel de que ya dice que lo necesita, se lo pide a Dios, Dios no contesta y entonces usted está quillado con Dios. Porque Dios no ha dado una respuesta de algo que usted no necesita realmente. ¿Qué hace usted cuando usted pierde la confianza en alguien? Que ya usted no se acerca para pedirle. Ahí está el malestar entonces de eso. Usted no va a tener confianza y se va tras otros dioses. Por eso hay que cuidar los principios. Porque al final, parte del tropiezo es que nos lleven a poner nuestra confianza en otras cosas. No funcionó porque yo no vivía los principios. Miren, mis hermanos, hay cosas que nosotros hemos razonado y no me diga que no, que todo lo hemos hecho. Hemos visto hermanos de la fe sirviendo al Señor por mucho tiempo, consagrado pero con revelación. Pero quizás su corazón estaba, su metodología de búsqueda de Dios era siempre como el Dios de un seguro de un carro, que yo quiero estar con Dios, yo hasta he dispuesto el corazón para vivir los principios de Dios, a mi modo, pero es para que Dios sea mi salvaguarda, mi protector, y no he llegado a la dimensión de servirle porque le amo y he conocido que Él es mi Señor y Creador y que yo me debo a Él. Entonces Dios conoce los corazones y pueden pasar años y usted cree que no, pero usted anhelaba que Dios le abriera una puerta y que Dios le estableciera la bendición, y si Dios se la abre, por ahí se va usted y deja a Dios allá atrás, olvidado, en el olvido, botado. ¿Y cuántos hermanos de eso no han progresado más a lo que le llamamos progresar en esta vida? Lo hemos visto. Han avanzado por la definición que yo tengo del éxito. Alguien preguntó, ¿el diablo puede bendecir a una persona? Bueno, dice el que contestó la pregunta, sí. Si tu definición de la bendición es el grado de prosperidad que tú has logrado y las cosas que has conseguido, el enemigo puede ayudar en eso. O el objetivo que tú te has trazado, conquistarlo, el enemigo te puede ayudar. Una mujer que está conquistando a un hombre que está casado, con sus ademanes y atributos, puede conquistarlo. El Señor le puede ayudar a conquistarlo, pero eso es una bendición. Ella lo logró, pero es una bendición, eso es una maldición. Entonces el enemigo te puede ayudar a todas esas cosas que le hemos definido como bendición, porque no son más que lograr lo que yo me he propuesto, pero ese tipo de cosas no son lo que nos llevan a estar en paz con Dios. Entonces la bendición, pero Dios la define. ¿Cuál es la bendición? La verdadera, aquella que enriquece, está bien, las dos enriquecen, pero no tengo después un remordimiento de lo que tengo arriba, que yo sé que le he ofendido a Dios, porque hay un temor de Dios en nuestros corazones. Dios ha dicho que creó a todo hombre, aun el que se ha desvirtuado y el que no le busca, puso eternidad en su corazón y anhela adorar algo y buscar algo supremo, porque Él tiene una eternidad en su corazón. Uno buscando a Dios nos hemos desvirtuado por otros caminos, otros lo tratamos de buscar adorando otras cosas o a otros, pero todo el mundo adora y todo el mundo ama algo. Lo único que su corazón está puesto en tal o cual cosa. Quiere el Señor que nosotros podamos encontrarnos con Él. Y los principios parece, según lo que nos dice el Señor, que quieren ayudarnos a llegar a Él.
Entonces, mis hermanos, dice aquí el verso 16, guardaos pues de que vuestro corazón no se infatúe, que no se vaya tras otras cosas, porque entonces comenzamos a tropezar. ¿Y qué sucede? Dice en el 17, miren lo que pasa, al irse atrás de otros dioses. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya entonces lluvia, sabiendo que yo lo puedo dar, que la puedo enviar, que mis ojos pueden estar sobre esa tierra y que yo tengo el poder para enviarla, pero al irse detrás de otros dioses, o sea, disponer tu corazón, ya los dioses están en tu corazón, aquello que tú le dedicas tu mayor tiempo, tu mayor tesoro te dirá que allí estará tu corazón. Y cada uno sabe. Entonces, cierre yo los cielos y no haya lluvia, ni la tierra de fruto, y hasta perezcáis, dice el Señor, pronto, de la buena tierra que os da Jehová. ¿Cómo es posible que nos muramos y pasemos hambre estando en la buena tierra que yo te di y que yo te dije cómo funcionaría ya? ¿Cuál sería la explicación si eso sucediera? Que no vivimos conforme a los principios que hacen que en esa tierra las cosas sean eficaces y que surge el fruto. Eso es la explicación. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible entonces? Bueno, o no conocemos a Dios, por eso el pastor decía, hay que conocer a Dios y leer su palabra, y leerla completa, no rechazando, como dicen cuando estamos limpiando el arroz en el campo, degallando porque le llaman gallitos a los que son nocivos, los puntitos. Entonces, limpiar el arroz, no degallando la palabra. Entonces, o es porque no conocemos a Dios y por ende no conocemos sus principios, o porque aún no hemos dispuesto el corazón para vivir bajo esos principios. Por tanto, dice el último verso, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, que la tengamos ahí. ¿Qué quiere el Señor recordarnos en este día? Que esos principios que ya nosotros todos sabemos, que ahora lo colguemos aquí. Si pudiéramos poner un sello ahí donde los ojos lo vean. Y entonces dispongamos el corazón para... De hecho, usted sabe que el Espíritu Santo lo hace, ¿eh? Oiga, cuando uno ha fallado, mi hermano, es porque Dios se lo ha dicho 20 veces. El que tiene un corazón para agradar a Dios, ni siquiera es de que porque tiene muchos años en el Evangelio, Dios, todas las pruebas son orquestadas por Dios, son dirigidas por Dios, Dios tiene control sobre ellas, porque hemos dicho que una cosa es prueba y otra cosa es cautiverio, ¿verdad? El cautiverio fue cuando Dios le habló las 20 veces y usted no hizo caso, entonces Dios tiene que enviarte a mano del enemigo, que ahí nada más te dan fuerte. Pero todavía es una expresión del amor de Dios. Porque ¿sabe por qué? No es para destruirte. Es porque es la única forma que Dios ha visto de que tú reacciones y clamen, Señor, ayúdame. Ten misericordia de mí. Todavía es una expresión del amor de Dios. Lo que pasa es que Dios actúa en nuestras vidas, aún teniendo el poder, oigan eso, señores, voluntariamente. Y Él nos lleva. Quisiera el Señor que nosotros aquí latemos estos principios. Vendrán situaciones, aflicciones, porque no hay forma de pasar el desierto en helicóptero. Hay que irlo caminando. Pero la disposición va a hacer que uno llegue a la tierra y que vive eficazmente o no. Si nos descuidamos de la conexión que les decía ahorita, va a aflorar la naturaleza carnal, tan mala que todavía quiere estar en las cosas que le hacían daño. Señores, pero el faraón logró más que Dios con el pueblo de Israel en 40 años, viendo milagros de Dios, desde antes de salir, con las plagas comenzó a haber milagros, desde que Moisés se dio a conocer eran milagros, vinieron las 10 plagas, milagros, vinieron todo el camino por el desierto, milagros, y el pueblo decía, ojalá pudiera yo volver a Egipto. Oye, donde le daban fuerte, eran esclavos. ¿Quién hablaba ahí? La naturaleza que no era espiritual. O sea, todavía añora volver al pasado, donde estaba, de donde le sacó Dios. Es decir, que si la naturaleza humana o carnal es la que dirige, logra más que lo que Dios puede hacer contigo haciendo tantos milagros, porque ahí se vio en el faraón. 40 años y todavía se quejaba el pueblo. Entonces, mis hermanos, por tanto, para que podamos caminar en el Señor, debemos conocerle y obrar conforme a sus principios, porque si no, comenzaremos a tropezar con el Señor. Hay un verso monumental, Amós 3:3, ¿cómo dice?
¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Muchísimos principios. Ya estamos en el tiempo, pero nosotros no estamos apresurados. Dios está transicionando en este año y vendrán muchas cosas de parte de Dios, muchos deuteronomios, muchos recordatorios, donde Dios nos invita una vez más a que dispongamos el corazón y podamos movernos. Ayer Dios hablaba de un principio en la mañana y decía: dejemos las cosas atrás. Hay cosas que caducaron ya, mi hermano. Hay cosas que ya perecieron, que expiraron, y hay que moverse para que Dios pueda entregarnos lo nuevo. No te quedes lamentando, despídete del pasado, prácticamente decía la sierva. Despídete de él y ya no le pases más la mano. Sal de ahí que Dios... Pero mi hermano, miren lo que dice este verso. Oiga bien. Apocalipsis 1:8, vamos a leer este último. Apocalipsis 1:8. Principios de Dios que están ahí. Y yo fui a ese verso mientras hablaba la sierva Anselma ayer en la mañana en el matutino, porque me gusta llevar la secuencia, porque yo no creo que, o sea, la dimensión es que Dios está hablando al pueblo y hay que ver cuál es el mensaje. Cuando Dios lo complete nos movemos a otra dimensión, pero Él quiere que ahora transicionemos en diversos aspectos de la vida de la fe. Y dice aquí, ¿cómo dice Apocalipsis 1:8? Yo soy el alfa y el omega. Yo soy el principio y soy el fin. Y yo me iba a ese verso cuando la sierva leía, porque de continuo uno siempre ve que Dios está haciendo cosas nuevas. Uno siempre ve que Dios tiene un proyecto nuevo y que Dios está respaldando lo que tú estás emprendiendo y todo eso. Pero nadie se ha puesto, casi se detiene a ver que Dios es el principio, pero Él es el omega también. Él es el que cierra. Él es el que cierra una puerta y que ya hay que salir de eso y que deje eso hasta ahí. Que no insistamos más en algo. De hecho, muchas veces han sido producto de decisiones que nosotros hemos tomado inconsulto de la voluntad de Dios, sin habernos acercado a Dios. Y eso se llama tentar a Dios. ¿Qué es tentar a Dios? Obligarlo ahora a ayudarme en una situación que yo me metí sin contar con su aprobación. Y Él lo hace porque Él tiene misericordia. Mis hermanos, si nosotros en la vida de la fe tomamos decisiones entendiendo que lo hemos hecho en coordinación con Dios, pero engañoso es el corazón más que toda la cosa, y aún así fallamos, imagínense aquellas decisiones que usted tomó sin darle paso a Dios para nada, ni participación. O sea, tienen mucho más altas probabilidades de que las cosas no van a surgir, no van a salir. Entonces ahí aplíquele ese principio. Dios es el omega, Él es el fin. Cierre esa puerta y salga de eso. Muévase, despídase del pasado, como decía la hermana. Porque ya, ¿para qué vamos a insistir en eso? Despídete, hay cosas que ya se cumplieron. Hay apegos a cosas que ya hay que dejarlo atrás, decía la sierva. Ya hay cosas que existen, que cumplen su propósito, ya terminaron. Y oiga esto, pero murió Moisés, señores, el hombre más grande que todavía registra el pueblo judío. Murió Moisés y llamó a Josué, que siempre lo digo, y me ministra cómo Dios lo hizo a partir de ahí. Ya, y habló Jehová a Josué ahora. Ya Moisés dio su grado, cumplió su propósito. Pero a veces queremos revivir a Moisés. Ya Dios puso a Josué. Vamos con Josué. Y atento, y así cada uno de nosotros se vea en el propósito que Dios le puso. Si Dios a ti mismo te mueve y pone a otra gente, no lo vea como una sustitución, sino como una transformación, como un ascenso. Es posible que ahora tú tienes que moverte a otra dimensión y alguien tiene que quedar ahí. Y si tampoco fuera, fue porque ya se cumplió el propósito. Ya se cumplió el propósito hasta ahí. Hay cosas que cumplieron su propósito. Hay apegos que ya hay que dejarlo atrás, decía la sierva. Un rol puede tomar su fin. Y si es la voluntad de Dios que algo suceda, miren, le voy a decir algo. Cuando yo estaba en Falcondo, junto con Carlos, antes de salir, surgió una oportunidad de un puesto
DBA, Database Administrator, con categoría de senior con más beneficio. Lo tenía un amado ingeniero de nosotros llamado Hipólito García, que Carlos tenía planes, y no sé, quiero usted saber que hablaba con Enrique ayer. Duramos casi 2 años desde el matutino, todos los sábados, a trancarnos en una habitación, a adorar al Señor con el hermano Elvis, que Dios lo bendiga donde quiera que esté, porque fue parte de esta conquista. A inquirir en Jehová. 2 años, es que ahora uno dice que ha avanzado, pero uno no hace esas cosas que hacía, señores. Y por eso los principios no se han movido, es que hemos bajado la eficacia en Dios. 2 años para buscar una confirmación hasta que salió el hombre. Ya Hipólito había salido primero y quien le correspondía a la posición era Carlos, porque aparte de que tenía las cualidades, siempre fue mejor que yo en el trabajo. Siempre fue mejor que yo. Tenía más cualidades y es un muchacho inquieto, y yo lo que hacía es que aprendía de él, y no solamente, hasta del sueldo de llegar a gozar una vez. Esa es otra historia, que cuando usted se puede entregar por alguien que no es bulto, o sea, que yo quedé sin trabajo y él siguió trabajando y me daba la mitad. Es otro nivel. Santo. La posición le tocaba a él. Le pone Dios al Señor que Carlos se vaya. ¿Usted sabe a quién le tocó la posición? Me la dieron a mí. Quizás no tenía las cualidades. Pero Dios es Dios. Y Dios determinó, Él tiene que mover hasta lo perfecto que esté. Hasta lo que esté dando el grado. Y Dios hace y concatena todas las cosas para que las cosas sucedan. Y hoy sea por eso el nombre de Dios exaltado y llega el beneficio hacia ti. Que no se pueden perder ninguna de las dos cosas. Y el resto fue historia. Han pasado muchísimas cosas más. Pero el Señor nos dice en este día que hay cosas que Dios puede cerrar puertas para abrir otra. De hecho, muchas veces no se abre la otra porque no hemos cerrado esa. E incluso, voy a decir algo que quizá pudiera sonar fuerte. Hay iglesias en las naciones, en el mundo, no sé si sea una de estas, que Dios tiene un propósito con ellas, que son semilleros de formaciones, que Dios la tiene por año y nadie se entera, solamente Dios en su propósito divino, las cosas que esa iglesia ha sido de bendición para naciones y miles de creyentes. Pero nosotros hemos sido formados en saber que la iglesia debe tener una continuidad. Y qué bueno, yo creo que debemos trabajar para ello, porque Dios en su soberanía es que debe determinar si sí o si no, eso no me toca a mí. Le criticamos que el error único de Josué fue que no creó relevo ni descendencia. Pero yo creo que Dios tenía un propósito. Dios no ha dejado el pueblo de Israel hasta hoy, aunque se ha desbandado, las tribus se dividieron, el pueblo se desbandó, se fueron tras otros dioses, le envió reyes, profetas, de todo pasó. Y ok, diríamos Josué, pero ¿usted cree que el propósito de la iglesia depende solamente de la dirección de Rafi, que es el hombre que Dios ha puesto para dirigir esta casa? El propósito de la iglesia, mi hermano, Dios está por encima de todo. Ahora Dios está con él, él ha dispuesto su corazón para hacerlo conforme a Dios, y Dios lo pone en honra y en eminencia. Pero siempre recuerdo, no tenga duda de que si el pastor, de que si se roban, que qué hará. Oiga, Dios es Dios. Si no le estamos creyendo a un Dios que no es, entonces tenemos que confiar en nuestro Dios y que Él ama a su iglesia y que todo lo que Él ha orquestado aquí, los servidores, los pastores, es para formar su iglesia, porque Él es celoso de ella y tiene que mover las piezas que sean necesarias para que la iglesia esté siempre en salud y manda la enseñanza siempre. Pero si Dios estableciera una iglesia y cumplió su propósito por décadas y décadas y de repente pasó algo y usted ve que no siguió, ¿usted cree que fracasó el plan de Dios? No, mi hermano, quedaron frutos por todas partes regados. Ahora, vuelvo y repito, nosotros ¿para qué trabajamos? Para que haya una continuidad. Por eso hay una escuela de niños, hay jóvenes que se están formando, hay un discipulado que viene ahora de Aduro. ¿Para qué? Para que haya crecimiento en la casa. Y porque no sabemos hasta dónde va a llegar. Ojalá que estemos hasta el día de que... Nosotros no queremos ir desde aquí mismo, en medio de la adoración, si Dios así lo permitiera. Pero Dios puede
cerrar puertas, porque Él es el omega también, Él es el fin. Él pone fin y cierra puertas. No debemos insistir en cosas que la estamos ya empujando cuando Dios dijo que no. ¿Qué quiere Dios? Que nos movamos a una nueva dimensión. Y ese otro principio que ayer nos compartía la sierva, y con eso terminamos. De hecho, si usted se fija, cuando sucedió lo que sucedió allá en Moab con Noemí, que había salido con sus hijos y lo perdió, y de allá vino con Ruth, ella ya devastada, su esposo murió, Mahlón, Kelión, el esposo de ella, y ya ella dice, ¿qué hago yo aquí? Déjame irme para mi pueblo. Y despide a las dos mujeres, a Ruth y a Orfa, y le dice, váyanse a su casa porque ya... No, vamos las dos contigo. Pero mis hijas, ¿ustedes creen que yo a esta edad voy a parir nuevos hijos y se los voy a dar por esposo a ustedes? Eso es imposible. Y oiga, las dos cosas estuvieron bien. Una Ruth dijo, no, oye, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Yo iré contigo. Y de ahí nació David, el rey David. Y Jesús es de la raíz de David. Estaba en el propósito, Ruth. Ahora, Orfa, ¿qué hizo? También hizo lo propio. Dice que le dio un beso a Noemí y se despidió para su casa. Dele un beso al pasado y cierre eso. Y comience su nueva vida. No importa donde Dios lo ha establecido. Póngase de pie. Vamos a pedir al pastor Carlos que venga para que despida este tiempo y nos dé la bendición una vez más. Pero mientras tanto, mis hermanos, damos gracias a Dios. Para mí una honra, un placer. No soy digno de poder compartir la palabra contigo, con la iglesia, con la amada de Dios. Pero yo ruego al Señor Dios Todopoderoso que este Deuteronomio, Él lo tenga continuo en tu vida y en mi vida, y nos recuerde los principios, aquellos que permiten que la vida de la fe sea eficaz en nosotros y salgan frutos que vienen del Espíritu Santo, de manera que ya no sigamos tropezando, al menos no tan frecuente, sino que podamos transicionar y movernos a una nueva dimensión en la vida de Cristo Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde y sea la palabra de beneficio y de edificación para ti en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.